Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a la clase número 18 de Sociología. Ya estamos en la clase número 18, aunque no parezca. Clase perteneciente a la unidad número 4 y donde vamos a trabajar el tema desigualdad o desigualdades. Para ello, como ustedes lo tienen bien marcado en el cronograma, el texto en el cual nos vamos a basar para la clase de hoy es un texto de Gabriel Kessler que se llama Controversias sobre la desigualdad Argentina 2003-2013, que es este que tengo acá. Por lo tanto, en general los números con los que vamos a trabajar y vamos a estar haciendo alusión son los pertenecientes al 2000 y al 2013. Vamos a hacer un poco también de alusión a cuestiones que tengan que ver más con la contemporaneidad nuestra, con la realidad nuestra, diría mejor, pero piensen siempre que los datos vertidos en este texto remiten al periodo 2003-2013 en lo que respecta a desigualdad básicamente. La pregunta obligada para poder comenzar a trabajar el tema de la desigualdad es desigualdad respecto de qué, ¿no es cierto? Y esa pregunta, desigualdad respecto de qué, durante mucho tiempo e incluso hoy, tiene como respuesta algo que es un tanto evidente y es que es desigualdad en relación con los ingresos, ¿sí? Ahora, en la medida en que las sociedades capitalistas el dinero continúe siendo ese rector principal para hablar de la distribución de los bienes y de la distribución de los servicios, todos los temas que tengan que ver con la repartición de la riqueza van a continuar siendo un tema central en la preocupación de los académicos para intentar de alguna forma disminuir esas injusticias sociales que se marcan por medio de esta cuestión de las desigualdades. Si hablamos de desigualdad, hablamos de igualdad, básicamente, y el tema de la igualdad está planteado ya por la propia naturaleza, es decir, nosotros esto lo vimos en la clase anterior, nosotros somos distintos, tenemos capacidades distintas y optamos por distintas opciones y por eso obtenemos resultados distintos en cada una de nuestras transacciones que realizamos en este mundo. Y eso también tiene que ver, como habíamos visto en la economía de bienestar, da cuenta de las desigualdades que se pueden percibir en función de las decisiones que tenga en cuanto a la acumulación de bienes materiales. Es decir, que lo que estamos hablando aquí es que existen desigualdades de tipo naturales, pero también hay desigualdades en las condiciones de vida material y en las condiciones de vida social, que eso es lo que nos interesa trabajar a nosotros. Esto no es un tema nuevo, ya Rousseau había reflexionado sobre ese tema y él decía que la evolución de la desigualdad es natural porque lo que no es natural es la igualdad, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejar a Rousseau por un rato y sí vamos a considerar que la igualdad siempre se pone como un valor por el cual determinados sectores de la sociedad pugnan en una lucha política. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, queremos plantear el tema de la desigualdad junto con el tema de la pobreza y el tema del desarrollo. Es decir, cuando nosotros decimos que un país se ha desarrollado, ¿cómo decimos si se desarrolló un país? Que es una de las características que tiene este periodo que se marca entre el 2003 y el 2013. ¿Sí? Las preguntas acerca de, a ver, el desarrollo de un país tienen que ver con qué ha sucedido con la pobreza, qué ha estado sucediendo con el desempleo y también qué ha estado sucediendo con la desigualdad. Ahora, si el conjunto, o por lo menos algunos de estos tres problemas, empeoró, es un poco extraño hablar de desarrollo, ¿sí? Incluso si se puede observar un aumento en el ingreso per cápita hasta duplicarlo, eso no significa que se pueda hablar de desarrollo si aún persisten cualquier tipo de desigualdades, no solo en el plano económico, sino que también existen desigualdades desde el punto de vista de la situación de género, desigualdades desde el punto de vista del acceso a la salud, a la educación, que algunas están vinculadas con la desigualdad en los ingresos y que ustedes pueden verlas claramente en el texto de Kessler, las pueden ver ahí, nosotros no las vamos a trabajar. Nosotros vamos a centrarnos otra vez en algo que dijimos en la clase anterior, que la pobreza
es una forma de medir la desigualdad, ¿sí? Y que la pobreza no es solo un problema económico, es un tema que vincula privaciones. Por eso es que nos sirve hablar de pobreza cuando intentamos dar cuenta de desigualdades dentro de la sociedad. Esas privaciones tienen que ver, dijimos, con aquellas cuestiones consideradas como necesidades básicas que si no se cumplen puede intervenir en el mal funcionamiento del desarrollo de una persona y eso puede también dar cuenta del mal desarrollo social. Es decir, que esas privaciones dan cuenta de un mal funcionamiento básicamente. La pobreza entonces no solamente se expresa como un déficit en el tener, ¿sí? Y esto se vincula mucho con el tema del ingreso, sino que también se vincula con el tema del necesitar. Y por otro lado, la desigualdad, y esto tiene que quedarnos muy claro, no significa ser diferentes. Ser diferentes no significa desigualdad. La desigualdad remite a no acceder a iguales posibilidades y opciones de ser, ¿sí? Y lo voy a repetir, la desigualdad refiere a no acceder a iguales posibilidades de opciones de ser. No dije tampoco desigualdad con respecto a la justicia, que también es otra de las temáticas que ustedes pueden encontrar en el texto de Kessler. Cuando hablamos de pobreza y desigualdad y decimos que la pobreza sirve para medir la desigualdad, también es necesario que digamos que la disminución de la pobreza económica no quiere decir necesariamente que se reduzca la desigualdad social. Puede sí reducirse parte de esa cuestión que tiene que ver con la distribución de los ingresos, pero no otro tipo de desigualdades que son las que hemos marcado hace un rato. Para este tipo de cuestiones siempre es interesante apelar a las estadísticas sociales, ¿no? Que no son más que una expresión de la realidad, es un modo de representar a la realidad, y no es que son la realidad en sí. Yo decidí grabarles esta clase porque quería mostrarles algunos cuadros y algunas cuestiones que me parecían interesante revisar. Y para ello, ¿sí? Para hablar de estadísticas y de desigualdad, es interesante dar cuenta de un coeficiente que es el conocido como el coeficiente de Gini o índice de Gini. Ese índice de Gini lo que mide es hasta qué punto la distribución del ingreso, o en algunos casos el gasto de consumo, ya sea entre los individuos o entre los hogares, dentro siempre de una economía, se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Lo voy a poner con un ejemplo por si no se entiende. El índice de Gini va de 0 a 100. ¿Sí? Si el índice de Gini es 0, representa una equidad perfecta, es decir, todos los miembros de esa sociedad poseen exactamente lo mismo. Mientras que si el índice de Gini es 100, eso representa una inequidad perfecta, es decir, que hay un solo hogar que es rico y que tiene absolutamente todo. Entonces, el índice de Gini da cuenta de lo siguiente: cuanto más alto sea ese número, más desigualdad tendrá esa sociedad. Y esto es lo que les quería compartir. Yo, si es que me deja compartir pantalla. Trabo un poco la computadora, así que les voy a pedir calma, un segundo, hasta que esto se solucione. Algo que le pasó a Germán también el otro día. Estamos teniendo inconvenientes técnicos. Vamos a esperar a que reaccione. Ahí estamos. Ahí volví, ahí volví, ahí volví, ahí volví. Me jugó. Ahora sí que les puedo compartir lo que les quiero compartir. Mil perdones por esto. Vamos a ver si. Bien. Aquí tenemos el coeficiente de Gini que lo pudimos realizar este cuadro según datos del Banco Mundial y otros organismos.
¿sí? Seleccionamos algunos países y algunos periodos para hacerlo más sencillo. Pero vean cómo en ese coeficiente de Gini encontramos datos que nos dan cuenta de la desigualdad que pueden tener esos países. Miren, por ejemplo, yo quería hacer algo que no me sale, pero en otros lugares que sale, que es poner un cursor, pero bueno, acá no puedo. Miren, por ejemplo, que países como Dinamarca o países como Suecia, para el año 2008 tenían un índice de Gini de 26 puntos o de 25 puntos, perdón, de 26 puntos o de 25 puntos. El índice de Gini en Suecia fue subiendo un poquito, pero lo que revela una equidad interesante, mientras que países como Brasil y Paraguay tienen un índice de Gini elevado, mayor al 50% de la población, ¿sí? Lo que da cuenta de una desigualdad muy marcada. En el caso de Argentina, que es el primero que tenemos, y el de Uruguay, que es el último que tenemos, más o menos los números son equivalentes. Lo que sí podemos dar cuenta entonces es que hay una variación considerable en la desigualdad de ingresos, porque recuerden que el índice de Gini lo que muestra es una desigualdad con relación a los ingresos. Y si analizamos, por ejemplo, en comparación Suecia y Dinamarca con Brasil y Paraguay, podemos encontrar que el índice de Gini en los países de Latinoamérica seleccionados representa el doble de esos países europeos, por lo tanto, hacer una comparación con ellos resulta totalmente ineficiente. Ahora, vamos a ver cómo actuó el índice de Gini para Argentina en el periodo que seleccionamos con el texto de Kessler del 2003 al 2013. Yo hice otro recorte con los números que tenía por medio de la encuesta permanente de hogares desde el año 2003, pero lo elevé hasta el año 2014. ¿Sí? Esta es como una especie de línea descendente, ¿sí? Lo que supone un mejoramiento en la calidad del ingreso, lo que no tiene que ver con que vayan desapareciendo todas las desigualdades. Más allá de que durante ese periodo sí podemos dar cuenta de un arduo trabajo en función de, por ejemplo, el matrimonio igualitario, entre otras cuestiones, que dieron cuenta de un paso para poder acercarnos más a ciertas igualdades que tienen que ver con derechos fundamentales tanto del hombre como de la mujer. ¿Sí? Ahora sí hice otro recorte, acá podemos ver el coeficiente de Gini, pero ahora hice otro recorte para que ustedes vean la diferencia en deciles de población. Para el segundo semestre del año 2003, vean que un solo sector, que es el sector más rico, se repartía el 39,7% de la riqueza del país. O sea, un solo sector se reparte esto, que es el sector más rico. Mientras que los sectores que tenemos en esta parte del círculo, de la circunferencia, son los que reciben menos. Se supone que en una sociedad con una mejor distribución del ingreso, no debería haber un porcentaje tan grande, porque piensen cuántos de estos deciles yo tengo que juntar para llegar a lo que recibe esta clase. Seguro que tendré que juntar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 para poder tener más o menos el mismo número del que recibe solamente un decil de la población. Esto es el segundo semestre del año 2003. Ahora, si pasamos del 2003 al 2008, en este caso tuve los datos del primer semestre, vean que ese 39,7 que tenemos aquí en el 2003 se reduce a un 31,9, dando cuenta de una mejor distribución del ingreso, lo cual supone un leve descenso en el coeficiente de Gini, porque estos sectores que tenemos en esta parte, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, son mismo el que tenía 11,6 en el 2003, pasó a 12,6 en el 2008. Entonces, estos sectores, los primeros sectores, son los que hay que ir mejorando. Y así como dijimos que el sector, el decil 10 era el que más percibía el 39,7% en el 2003, para el primer semestre del 2008 baja al 31,9%, y miren que para el 2014 bajó al 29% o 29 puntos. ¿Sí? Esto está dando cuenta de un mejoramiento claro en el coeficiente de Gini, en por lo menos dar cuenta de esa desigualdad por ingresos. ¿Sí?
ese es un tema interesante para tratar. Me voy a quedar así, así no tengo que ir y venir con compartir o no compartir pantalla, porque lo que les voy a hablar ahora es del tema de la pobreza. ¿Sí? Si nosotros estábamos viendo que la pobreza era una forma de medir la desigualdad, vamos a ver cómo se comportó durante ese periodo. Y para eso tenemos una serie de datos para comparar. En ese periodo nosotros podemos decir que en lo que respecta a la pobreza urbana, y dependiendo de lo que dice la encuesta permanente de hogares que nosotros ya vimos en la clase anterior y que la realiza el INDEC, el 72% de los hogares son urbanos, no estamos hablando rurales, sino urbanos, son no pobres, mientras que el 28% de esos hogares urbanos son pobres. Nos quedamos con este dato del INDEC y ahora vamos a trabajar con este dato, pero comparando los datos del INDEC con los del Observatorio de Deuda Social Argentina que realiza la Universidad Católica Argentina. Ese 28% que veníamos recién, esos hogares urbanos pobres, ¿cómo se relacionan en cuestión a la cobertura de la asistencia social, que es una de las cuestiones que pueden marcar una alta desigualdad? Según la EPH, el 53% de esa población no recibe asistencia social, mientras que el 47% sí la recibe. Y miren que el Observatorio de Deuda Social Argentina dice que en realidad el 59% no recibe asistencia social, mientras que el 41% sí la recibe. Otro dato también es en esos hogares urbanos pobres, cuál es ese tipo de asistencia social que reciben, ¿sí? Y aquí es donde se encuentra la mayor diferencia, que para la EPH el 45% lo que recibe es una asistencia monetaria, mientras que para el Observatorio de Deuda Social Argentina recibe un 20% de asistencia monetaria. El resto se divide en asistencia no monetaria, que puede ser medicamentos, alimentación, vestimenta y demás, y una mezcla de monetaria y no monetaria en donde entran en juego también planes y demás. O sea, esto es para que vean que también en todo este proceso hay una diversidad de números que son necesarios considerar, ¿sí? Ahora voy a dejar de compartir pantalla para decirles ¿qué nos está queriendo decir esto, básicamente, ¿no? O sea, que existan estas diferencias, ¿sí? Es que cuando intentamos establecer un juicio sobre la igualdad y sobre la desigualdad en el periodo este que estábamos marcando entre 2003 y 2013, lo que necesitamos comparar es un periodo con otro, un país con otro. ¿Qué comparamos? ¿Sí? Esa es la pregunta. La pregunta es el punto desde donde nosotros nos paramos para poder comparar. ¿Sí? Y esta es una decisión que no es menor, esa decisión. ¿Y por qué esa decisión no es menor? Porque es una obviedad que nosotros digamos hoy o que ese periodo del 2003 al 2013 se encuentra mucho mejor que el 2001, claramente que es una obviedad. Y también va a representar una obviedad decir, por ejemplo, que hoy nos encontramos peor que en el periodo 2003-2013, incluso con esta situación de pandemia que estamos atravesando. Bueno, básicamente, tener en cuenta el punto con el cual yo voy a comparar da cuenta de un juicio que tiene sus bemoles, porque según lo que yo escoja, voy a enfatizar en una mirada positiva del presente o voy a enfatizar en una mirada negativa del presente. Siempre depende de donde yo me compare. Por eso, lo que resulta más adecuado a la hora de establecer comparaciones con otros periodos del pasado es cotejar tendencias del periodo, establecer una tendencia de una situación X en un periodo y en otro periodo, para no caer tanto en estas utilizaciones políticas de los números en donde puedo enfatizar una mirada negativa del presente o una mirada positiva del presente. En lo que respecta a la comparación con otros países pasa lo mismo, y hoy lo vemos muy a menudo porque las comparaciones en cuanto a las medidas que se toman con respecto a la pandemia son con un montón de países, y eso sirve para enfatizar de alguna forma un punto de vista positivo o un punto de vista negativo. En este caso es igual, si nosotros nos comparamos con Suecia o con Dinamarca,
como veíamos en el coeficiente de Gini, claramente que nuestra comparación va a salir perdiendo. Y si nos comparamos con otros países que tienen el peor coeficiente que el nuestro, obviamente que vamos a salir ganando. Entonces las comparaciones también tienen que realizarse con países que tengan alguna cuestión parecida, o hay que ser muy cuidadoso a la hora de establecer comparaciones. Y otra cosa es que al interior de las desigualdades que estamos trabajando nosotros, también puede haber algún tipo de ruido, si quieren, que digamos que se puede ir avanzando en el mejoramiento de una cuestión, y eso no quiere decir que vaya en detrimento de otra. Pero, por ejemplo, si hablamos de cuestiones de salud, yo creo que para ese periodo, y estos autores también lo remarcan, fue un gran logro el acceso mucho más equitativo, por ejemplo, a la fertilización asistida e incluso a los tratamientos de VIH. Y eso es un logro frente a la desigualdad en cuanto a la posibilidad de la paternidad vinculada a los ingresos necesarios en su momento. Pero por otro lado, también sigue existiendo el mal de Chagas, que es un tema que tiene una prevalencia alta, pero sus medicamentos nunca ingresan ni en el PMO ni en ningún lugar de las obras sociales, siendo esto una cuestión a marcar, y lo que plantea es: continúan las desigualdades en el ámbito de salud. Ahora, si por un lado yo veo esto del mejor acceso o el mayor acceso, o más equitativo sería la forma correcta de decirlo, de la fertilización asistida, pero la privación que tenemos en cuanto al mal de Chagas continúa, eso me lleva a mí a hablar acerca de la intensidad de las desigualdades. Es decir, ¿existe intensidad en la desigualdad? ¿Sí? ¿Es más o menos desigual uno? Ese es el interrogante que nos tenemos que hacer. Eh, si ese es el interrogante que nos tenemos que hacer, quizás que la respuesta no tenga que ser tan dicotómica, es decir, no tendríamos que ser sí o no, ¿sí? Y lo que tendríamos que ver es la interpretación del significado de esas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, digo, eh, Kessler lo dice perfecto, y se los voy a leer. Dice: ¿qué implica una determinada intensidad de desigualdad con respecto a otra? ¿Sí? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué implica una determinada intensidad de desigualdad respecto a otra? ¿Y cómo hacer que una diferencia cuantitativa sea significativa como consecuencia cualitativa? Otra de las preguntas claves en el tema de la desigualdad. Y culminan diciendo básicamente cómo se traduce el tema de las desigualdades en las condiciones de vida, ¿sí?, en cada una de las esferas que podemos observar en esta sociedad. Estoy revisando si olvidé decirles algo o si más o menos la generalidad de las cosas que les quería contar ya se las había contado. ¿Sí? Para terminar, por ahí sí les puedo decir que este tema de la desigualdad que persiste en la actualidad es un tema que lleva durante muchísimas décadas, ¿sí? Muchísimas décadas de democracia, que no han logrado reducir las desigualdades sociales extremas, y al contrario de lo que se pensó en un momento y de lo que se prometía con la teoría de la transición, de que muchos países latinoamericanos iban a terminar con la desigualdad social, realmente la desigualdad aumentó, ¿sí? En el sentido de que esas democracias siguieron unidas a un sistema capitalista que produce pobreza, que produce desigualdad, y como vamos a ver en la clase de mañana, tiene como corolario, tiene como conclusión la exclusión y la vulnerabilidad. ¿Sí? La vulnerabilidad y la exclusión, ese sería el orden correcto. Hoy América Latina continúa siendo el continente más desigual del mundo, porque existen disparidades que son muy dramáticas, no solamente en el tema de los ingresos, sino también en el tema de el acceso a bienes que son elementales para la sociedad, como el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la energía e incluso el tema de las telecomunicaciones. Una realidad que vivimos nosotros claramente en Argentina, cuando nos encontramos con una gran cantidad de personas del exterior que vienen a nuestro país o a realizarse algunos procedimientos médicos o a estudiar, porque claramente las posibilidades aquí son mejores en cuanto a las desigualdades que sufren en otros países de América Latina.
Bien, estas clases están siendo un poquito más cortas porque estamos intentando también ver de ir a lo central del texto y que ustedes puedan navegar un poco por el mismo y realizar algún tipo de consulta si no les quedó claro alguna cuestión en particular. Les pido perdón nuevamente por ese momento en que la grabación se paró, pero bueno, la computadora se tildó en un momento, y si tienen alguna duda, recuerden que el miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, yo me encuentro atendiendo consultas. De todas formas, las envían en cualquier momento y yo las contesto siempre en el momento. Y otra cosa que les pido es que sean bastante concisos a la hora de preguntar, porque si las preguntas son por mail, es mejor que sean concisas. Si siguen quedando mayor cantidad de dudas igual, ya saben que podemos organizar una reunión por alguna de las aplicaciones o de los sistemas que no sea Zoom, puede ser Zoom, Meeting, el que ustedes prefieran, y lo realizamos como ya lo hicimos en otras oportunidades. Sepan que la cátedra está abierta también a ese tipo de posibilidades. Les dejo la clase ahora también en el Moodle, y para aquellos que no la vieron ahora como en vivo, pueden verla en cualquier horario y en cualquier día. Les agradezco mucho y los veo nuevamente mañana, en donde vamos a trabajar el último tema de la unidad número 4. Muchas gracias.